Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. En el día de hoy vengo a reseñar brevemente otro de los libros publicados en vida de Michel Foucault. En el caso de hoy voy a estar hablando algunos minutos em, de este libro tan importante, tan leído, tan comentado, tan trascendente a la hora de pensar la obra de Michel Foucault, como es Historia de la Sexualidad, tomo uno, La voluntad de saber, que se publica en 1976. En principio habría que hablar brevemente del proyecto de Historia de la Sexualidad. Hoy por hoy, año 2023, tenemos publicado cuatro tomos, ¿sí? Tres los publica Michel Foucault en vida, ¿sí? Y uno es publicado de forma póstuma en el año 2018. Bueno, los tres tomos que Foucault publica en vida, publica el primero en 1976, donde anuncia que va a llevar adelante un proyecto editorial en 5 volúmenes más, es decir, que en un principio ideó 6 tomos, ¿sí? Pero luego vamos a ver que Michel Foucault a nivel personal y a nivel conceptual atraviesa una serie de cambios, una serie de transformaciones en su pensamiento, por lo cual no continúa publicando según lo que había anunciado en la primera edición de La Voluntad de Saber, y no continúa con el resto de los tomos. Entonces, en el 76 tenemos La Voluntad de Saber y recién vamos a esperar a 1984 para que él mismo edite y publique los tomos números 2 y 3. El número 2 se llama El uso de los placeres y el número 3 La inquietud de sí, o el cuidado de sí, dependiendo de la traducción. Sus intérpretes dicen que la decisión de publicar en el 84 los tomos 2 y 3 tiene que ver con su proceso de enfermedad, ¿sí? Michel Foucault enferma y finalmente muere en el año 84, por lo cual muchos dicen que, de hecho, eh, los últimos termina de editarlos ya estando gravemente enfermo, ¿sí? Intenta, nos dicen algunos de sus biógrafos, editar el cuarto tomo, pero no llega a hacerlo porque fallece antes. Entonces, recién, muchos años después, en el 2018, se edita y se publica el cuarto tomo, que se llama Las Confesiones de la Carne. En español están editados todos por Siglo XXI Editores, y tenemos este lapso que podríamos decir entre un primer volumen publicado en el 76 y los otros tres que estarían redactados, ¿sí?, ya en la década de los 80. No solamente hay un desplazamiento cronológico entre el primero y el resto, sino que también tenemos un desplazamiento en cuanto al objeto de estos tomos, ¿sí? De alguna manera se abordan diferentes momentos históricos y diferentes experiencias del deseo, ¿sí? Diferentes economías del deseo o de lo que llama, en este caso, deseo y o placer, ¿sí? En el tomo número 1, que es La Voluntad de Saber, que es famoso por introducir las ideas de biopoder y biopolítica, es decir, donde está esta concepción de los mecanismos del poder, este análisis genealógico que opera el propio Foucault, decimos que se aborda el dispositivo de la sexualidad. Y en términos cronológicos, lo que va a abordar Foucault aquí en este libro es la modernidad occidental, específicamente entre mediados del siglo XVII y el siglo XVIII, ¿sí? La experiencia de la sexualidad, la experiencia moderna de la sexualidad. Después lo que vamos a ver en el tomo 2 y 3 es que Foucault se desplaza cronológicamente para abordar la antigüedad griega y el periodo helenístico, es decir, lo que podríamos llamar en general la antigüedad grecorromana. Y acá lo que va a abordar es las experiencias de las afrodisías, ¿sí?, en cuanto a concepciones del deseo. No va a hablar de sexualidad prácticamente en los tomos 2 y 3, sino de afrodisía. Y en el tomo 4, que se publicó hace pocos años, va a abordar las experiencias de la carne en la época del cristianismo, sobre todo los primeros siglos del cristianismo, ¿sí? Entonces tenemos 4 tomos, pero podríamos definirlo alrededor de 3 experiencias históricas, que serían entonces la sexualidad por un lado, la afrodisía por el otro y la carne. 3 experiencias diferentes. Bueno, a ver, una de las tesis, digamos, con las que comienza el libro,
El libro tiene 5 capítulos. El primero, nosotros los victorianos. Segundo, la hipótesis represiva. Tercero, ciencias sexuales. Cuarto, dispositivo de sexualidad. 5, derecho de muerte y poder sobre la vida. En términos de importancia, me parece que son, digamos, no es un libro muy extenso, el tomo uno. En ese sentido, recomiendo leerlo de principio a fin, porque es muy concentrado, pero me parece que sin ninguna duda, si tendría que elegir en términos de importancia cuáles me parecen que son conceptualmente los capítulos más importantes, diría que son el capítulo 2 y el capítulo 5. Empezando por la hipótesis represiva, lo que va a decir Foucault, digamos, al contramano de lo que se sostenía al momento en el que él escribe y en estrecha relación con los discursos dependientes de lo que fue el aparato del psicoanálisis, lo que va a decir Foucault es que la relación, el abordaje conceptual que él se va a proponer en torno al sexo no va a ser en torno a la represión, ¿sí? Lo que define el abordaje de Foucault en cuanto a la sexualidad, y esto es importante que quede claro, no es la relación del sexo con la ley o con la represión, sino la relación con la verdad. En qué medida el sexo, ¿sí?, está inserto en un régimen de verdad o en un régimen de veridicción, ¿sí? Bien, en ese sentido, él va a tratar de contradecir esta hipótesis tan aceptada de la represión. Al contrario, va a decir que ha habido en el occidente moderno una incitación constante a hablar de sexo y a hablar de la sexualidad y a sumar estos elementos en el discurso. ¿Por qué esta cacería? ¿Sí? ¿Por qué esta incitación discursiva en torno a la sexualidad? ¿Sí? Cito del capítulo 1, dice, mucho tiempo, dice Foucault, habríamos soportado y padeceríamos aún hoy un régimen victoriano. La gasmoñería imperial figuraría en el blasón de nuestra sexualidad retenida, muda, hipócrita. Entonces, nuevamente, esta idea de que el sexo es algo reprimido. Y Foucault dice, no es solo una cuestión de teoría, ¿sí? Esta idea de asociar justamente la moral burguesa y victoriana con la represión de la sexualidad y del sexo como algo prohibido y la vinculación justamente del sexo como un elemento reprimido, sostiene que Foucault que es parte de un armado conceptual que está vinculado a hacer, digamos, de justamente el sexo aparentemente algo reprimido, ¿sí? Entonces, esto a él le parece una paradoja estéril, ¿sí? Y va a tratar, más no, dice en un momento, no de demostrar que es, em, digamos, falsa esta hipótesis. Lo que él va a querer mostrar es que la misma hipótesis represiva está en una economía de discursos que tienen que ver con la época moderna, ¿sí? Es decir, que aún la hipótesis de que el sexo es algo reprimido tiene que ver con el dispositivo de la sexualidad, ¿sí? En suma, lo que va a tratar de investigar aquí es digamos, el régimen de poder, saber, placer y cómo es que estos conceptos se vinculan entre sí, ¿sí? Determinar entonces en el dispositivo de sexualidad su funcionamiento, sus razones de ser y cómo es atravesado por el poder y por el saber, ¿sí? Porque estos dos ejes que son tan importantes en la obra Foucaultiana, en especial en los 70, recordemos que el primer tomo es del 76, el eje del poder, es decir, el análisis genealógico del poder que va a llevar aquí. Bien, después van a aparecer elementos del dispositivo de la sexualidad, en total son 4, los menciono brevemente, son la histerización del cuerpo de la mujer, la pedagogización del sexo infantil, la socialización económica y médica de la procreación y la psiquiatrización de las conductas perversas. De alguna manera dice Foucault que estos son 4 ejes importantes a través de los cuales en la modernidad occidental se normalizan las conductas de los sujetos, ¿sí? El dispositivo de la sexualidad tiene que ver con un ejercicio del poder, con una dinámica de fuerzas interrelacionadas a través de los cuales la sociedad a nivel individual y a nivel colectivo, es decir, a través del sujeto población, va a ser atravesado por estos procesos. Brevemente, ¿a qué se refiere con cada uno de estos? Bueno, por ejemplo, con la histerización del cuerpo de la mujer, nos remitimos al fenómeno de la enfermedad de la histeria, ¿sí? De los síntomas histéricos, ¿sí? Foucault va a decir que, por ejemplo, en la modernidad occidental, todo el cuerpo femenino va a ser analizado como un cuerpo
atravesado de sexualidad, ¿sí? Y va a ser, por ende, integrado en un sistema de saber médico y de tratamientos médicos. Por ejemplo, otro, la socialización de las conductas procreadoras, que es el tercer eje, tiene que ver justamente con esta idea de cómo el Estado empieza a incitar procesos de fecundidad y de procreación, o por el contrario, de controlar la reproducción de las parejas, ¿no? En este sentido aparecen los controles estadísticos de natalidad, fecundidad, de mortalidad, etc. Cuando la sexualidad empieza a formar parte de una agenda de salud pública. Por otro lado, tenemos la psiquiatrización de los placeres perversos. En esta época, dice Foucault, el deseo sexual se restringe a lo que entendemos como instinto biológico asociado a la procreación y por ende todo lo que sea queda por fuera de este instinto biológico, de esta normalización del placer, empieza a ser un placer perverso y empieza a ser adoptado como objeto de estudio de la perspectiva médica, así en un sentido de la patologización de los placeres que no tendrían que ver con este supuesto instinto biológico. Esto como los ejes a través de los cuales se articula el dispositivo de la sexualidad. Y otra cuestión que me parece clave en el libro, y voy a tratar de ser breve con esto, es que este es el primer libro, el primero y el único de los libros publicados en vida, donde Foucault habla de dos conceptos centrales a lo largo de su obra, que son la biopolítica y el biopoder. Se han escrito ríos de tinta en torno a estos dos conceptos. Ahora la pregunta es, ¿por qué son tan importantes si Foucault en vida solo los menciona en este libro? ¿Sí? Bueno, después tenemos menciones en conferencias, menciones en textos que han sido publicados de forma póstuma, pero concretamente en sus libros publicados en vida solamente aparecen en este quinto capítulo del libro que se llama Derecho de muerte y poder sobre la vida. ¿Sí? Acá es donde tendríamos que hablar un poco de qué es lo que se propone Foucault introduciendo estas nociones. La biopolítica vendría a ser, por ejemplo, la forma en que la política se ocupa de la vida de la especie, ¿sí? Por eso bios, el prefijo bios, la vida biológica de la especie, ¿sí? En términos de población. ¿Cómo? Específicamente a través de dispositivos disciplinarios, ¿sí? Foucault va a sostener a lo largo de este capítulo que la población, a partir de la modernidad occidental, siglo XVIII, es gobernada a través de procedimientos que tienen como objeto la salud biológica de la población. En este sentido, la población va a ser gobernada a través de estadísticas y registros administrativos de gobierno, auxiliado a su vez por el desarrollo de ciencias y de saberes, ¿sí? Y el biopoder va a ser justamente el poder que se ejerce positivamente sobre la vida, no el poder en su matiz represivo, en su matiz negativo, sino el poder en su matiz productivo, en su matiz normalizante. Por eso, en los 70, en el análisis genealógico, se va a dedicar justamente a analizar la sociedad de la normalización, ¿sí? A través de dispositivos disciplinarios. En ese sentido, Foucault viene a discutir con los teóricos clásicos del poder, como Thomas Hobbes, por ejemplo, y va a decir que hay que tratar de transformar esa visión del funcionamiento del poder. ¿Sí? Él va a proponer no un poder represivo y asimétrico y vertical, sino todo lo contrario, un poder positivo que produce, que moldea, que circula, ¿sí? Que no es vertical, ¿sí? Que no se posee, sino que se ejerce y que se ejerce en una infinita red de relaciones, ¿sí? Y por último, el biopoder, ¿sí? En cuanto a poder que se ejerce sobre la vida biológica, va a tener dos ejes. Por un lado, su objeto de aplicación en la población y por otro lado, en el cuerpo del individuo. Por eso va a hablar hacia el final de la anatomopolítica del cuerpo humano, es decir, la política cuando, digamos, se introduce en en la anatomía, ¿sí? Individual de los cuerpos y por otro lado la biopolítica de las poblaciones, es decir, los procesos de normalización de la vida de la especie humana, ¿sí? Por eso, digamos, va a hablar de las supuestas transformaciones que va a vivir a partir de la modernidad el paradigma del poder soberano para poder transitar hacia el nuevo paradigma que va a ser, en este caso, el paradigma del biopoder, ¿sí? Esta transformación de estas líneas famosas que dicen, bueno, ¿cómo funciona el biopoder? Ya no se trata de hacer morir, dejar vivir, sino de precisamente todo lo contrario, ¿sí? Hacer vivir, dejar morir. El poder, entiende Foucault, funciona de manera inversa, como lo planteaba, por ejemplo, el paradigma del poder soberano, ¿sí?
Hacer vivir es esto, producir subjetividad, producir formas de vida, ¿sí? Y dejar morir es, bueno, abandonar hacia la muerte en el caso de que los sujetos no sean, ¿sí? No se adecúen a ese circuito de normalización de la vida, ¿sí? Por eso Foucault va a entender que en este sentido, a partir de la modernidad occidental, sobre todo en las potencias europeas, donde se desarrolla este modelo del Estado-Nación, que tiene que ver con un enfoque productivo y demás, la sociedad va a empezar a funcionar a partir de la norma y ya no en torno a la ley. Quisiera cerrar el video con una cita, ¿sí? Una breve cita, eh, que dice así, dice, la vieja potencia de la muerte, en la cual se simbolizaba el poder soberano, se halla ahora cuidadosamente recubierta por la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida. Desarrollo rápido durante la Edad Clásica de diversas disciplinas, escuelas, colegios, cuarteles, talleres, aparición también en el campo de las prácticas políticas y las observaciones económicas de los problemas de la natalidad, longevidad, salud pública, vivienda, migración, explosión, pues, de diversas técnicas y numerosas para obtener la sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones. Finaliza este apartado Foucault diciendo, se inicia así la era de un biopoder. Bien, nuevamente el video es breve, pero trata de ser como una introducción a los conceptos principales de este libro tan importante, del cual recomiendo enfáticamente su lectura. Es un texto corto, es un texto potente y fundamental para pensar las transformaciones que vivieron el campo de las humanidades y de las ciencias sociales a partir de la publicación de este libro. En los últimos 30 años prácticamente, casi todo autor de todas las disciplinas, casi todo autor importante, Agamben, Preciado, Butler, Haraway, y muchos otros que ahora no recuerdo, todos van a hablar de manera directa o indirecta a favor o en contra de las hipótesis de la biopolítica y del biopoder en el Foucault de 1976. Así que, en fin, termino con esta recomendación y quedo al tanto de algún que otro intercambio. Hasta luego.